Un caso de violación que involucra a una estudiante de secundaria. Se transforma en el futuro en una cadena interminable de destinos trágicos. ¿Qué clase de efecto mariposa fue este? ¿Qué hizo que un grupo de personas, sin haberse siquiera tocado, terminaran perdiendo la vida unos por culpa de otros? Ahora veamos juntos este oscuro drama de suspenso surcoreano del 2025, Karma. La historia comienza con un incendio en un edificio abandonado. La policía encontró 2 cadáveres y un sobreviviente completamente carbonizado. El sobreviviente fue llevado al hospital y salvó la vida gracias al tratamiento adecuado de una doctora. Para agradecerle a la doctora, le dijo que su nombre era Park Hae-jeong. Eso despertó en la doctora recuerdos dolorosos que llevaba mucho tiempo enterrados. El efecto mariposa de todos los sucesos comenzó desde ese momento. La doctora se llama Lee Ju-yeon. En la secundaria, fue la chica más guapa del instituto Gugwa. Incluso fue modelo para los carteles promocionales de la escuela gracias a su belleza. Ese cartel hizo que otra chica igualmente popular, Lee Ju-yeon, sintiera que Lee Ju-yeon representaba una amenaza para ella. Después de todo, su belleza era su arma para conquistar a todos los chicos del colegio. Así que fue a quejarse con su senpai, Kim Beong-hun, muy disgustada. Kim Beong-hun le dio un consejo. Le dijo que convenciera a unos chicos del colegio de hacer lo que les gustaba. Como resultado, Park Hae-jeong, engañado por Lee Ju-yeon, se hizo pasar por buen chico y salió con Lee Ju-yeon. Luego, junto con otros 2 compañeros, secuestraron a Lee Ju-yeon y la llevaron al edificio abandonado. Los 3 abusaron de Lee Ju-yeon. Cuando identificó a los culpables, la policía le dijo que Park Hae-jeong era el autor principal. Eso dejó una marca imborrable en el corazón de Lee Ju-yeon, que ya sentía algo por Park Hae-jeong, dejándole una sombra que no podía borrar. Por eso lo odiaba con todo su ser. Durante las noches de insomnio, pensaba 1000 veces en matarlo para vengarse. Después de salir de prisión, Park Hae-jeong se convirtió en estibador. Pero en realidad, pidió muchos préstamos con altos intereses para invertir en criptomonedas. Pasaba los días viendo programas de autos de lujo, soñando con volverse rico de repente y conducir un coche lujoso. Pero el valor de las criptomonedas que compró no paraba de caer, hasta casi perder incluso su capital inicial. Pensaba que si no contestaba el teléfono, los cobradores no podrían hacerle nada. Pero un día, los acreedores aparecieron de repente y lo llevaron atado a un matadero. La empresa de préstamos operaba un negocio ilegal de tráfico humano en ese lugar. Recuerda al doctor que estaba trabajando allí. En realidad, era el actual novio de Lee Ju-yeon, Jung Yeon-min. Ambos trabajaban en el mismo hospital y tenían una relación muy cercana. Pero Jung Yeon-min, debido a la pobreza de su familia, durante sus años universitarios, para poder terminar sus estudios, eligió ese trabajo a medio tiempo. Más adelante él también se convierte en parte del efecto mariposa. Los prestamistas exigieron que Park Hae-jeong devolviera todo el dinero en un mes. Si no, lo diseccionarían para vender sus órganos. Y luego lo abandonarían en la calle para que muriera por su cuenta. Park Hae-jeong, que logró sobrevivir, buscaba desesperadamente cómo devolver el dinero en su empresa. Por casualidad, vio a Han Il-rayon discutiendo con el jefe en el almacén. Resulta que el jefe quería despedir a Han Il-rayon, pero no quería pagarle demasiada indemnización, porque Han Il-rayon había entrado ilegalmente a Corea desde China. Park Hae-jeong notó accidentalmente que el tatuaje de Han Il-rayon era de una banda local. Entonces supo que no era un tipo cualquiera. Pero también se dio cuenta de que Han Il-rayon necesitaba dinero urgentemente. Tal vez podrían colaborar en algo. Así que lo guardó en su mente como posible aliado. Después recibió la noticia de que su padre había tenido un accidente y estaba en el hospital. Dejó el trabajo y corrió al hospital para cuidar de su padre, esperando aprovechar la ocasión para pedirle algo de dinero. Justo en ese momento el conductor culpable lo buscó para llegar a un acuerdo. Al ver que el conductor tenía un coche importado, decidió extorsionarlo un poco. Así que aceptó un acuerdo privado por 5 millones de wons. Pero cuando el dinero llegó a su padre, solo quedaban 3 millones. Él se quedó con 2 millones. Al ver que su padre no quería darle los otros 3 millones, fue de nuevo con el conductor y le dijo que sabía que había conducido bajo los efectos del alcohol, esperando que le diera más dinero. Si no, lo denunciaría a la policía y lo haría ir a la cárcel. Sin otra opción, el conductor le dio otros 3 millones de wons. Park Hae-jeong, tras recibir el dinero, volvió a la casa de su padre para recogerle ropa de cambio. Y saqueó la casa de su padre. Se llevó un viejo reloj Rolex de oro. Al recoger monedas sueltas, descubrió por accidente una póliza de seguro de gran valor escondida en una caja de metal. Si su padre fallecía de manera repentina, el beneficiario recibiría una compensación de 500 millones de wons. Esto hizo que se le empezara a mover la ambición en el corazón. De camino de vuelta al hospital, Park Hae-jeong fue atacado por un grupo de pandilleros. Le golpearon la cabeza y le robaron los cigarrillos. Después de ser llevado al hospital, se enteró por la policía que la calle donde fue asaltado no tenía cámaras de vigilancia. Por lo tanto, no podían encontrar a los culpables. Esto hizo que surgiera una idea aterradora en su interior. Volvió a casa y sacó su grabadora de voz. Luego fue al desguace donde vivía Han Il-rayon para buscarlo. Le dijo que quería hacer un negocio juntos. Usó la grabación de su conversación con Han Il-rayon como garantía. Le pidió a Han Il-rayon que en la calle sin vigilancia por la que su padre siempre pasaba al volver a casa, matara a su padre, Park Dong-sik, y que lo hiciera parecer un accidente. Le mintió a Han Il-rayon diciéndole que la indemnización del seguro era de 200 millones de wons. Y que le pagaría 60 millones como recompensa cuando todo estuviera hecho.
para que pudiera regresar a su país y pagar el tratamiento médico de su hija. Pero Han Il-rayon sentía que con solo verle la cara, Park Hae-jeong no era alguien confiable. Así que investigó por su cuenta y descubrió que el valor real del seguro de Park Dong-sik era de 500 millones de wons. Entonces fue a ver de nuevo a Park Hae-jeong y le exigió el 30% de los 500 millones. Es decir, 150 millones como pago. Como se acercaba la fecha límite para pagar su deuda, Park Hae-jeong no tuvo más remedio que aceptar por el momento. Como Han Il-rayon no confiaba en Park Hae-jeong. Y tampoco quería mancharse las manos de sangre. Decidió colaborar con un excompañero de celda. Ese compañero era Kim Beong-hun, quien había sugerido violar a Lee Ju-yeon en el pasado. Kim Beong-hun fue encarcelado por dedicarse durante años al fraude tras graduarse. Se especializaba en montar escenas de infidelidad y trampas sexuales para extorsionar a ricos. Pero durante un fraude a un trabajador del sector financiero fue descuidado. Y por eso fue arrestado y enviado a prisión. Su socia en las estafas era precisamente Lee Ju-yeon, quien en el pasado envidiaba a Lee Ju-yeon. En ese momento estaban manipulando a un director de hospital para que cayera en una trampa. Planeaban estafarle una suma de dinero a este hombre rico llamado An Sang-hun. Después de cenar con An Sang-hun, Lee Ju-yeon fingió querer avanzar en su relación con él. Lo engañó para llevarlo a una casa rural apartada que ella había reservado de antemano. Luego, con la excusa de querer tener intimidad en un estado de embriaguez ligera, lo obligó a beber vino tinto con somnífero, haciendo que cayera profundamente dormido. Han Il-rayon y Kim Beong-hun fueron al callejón señalado por Park Hae-jeong. Y efectivamente allí vieron a Park Dong-sik saliendo de la iglesia rumbo a casa. Pasando justo por ese callejón, Kim Beong-hun encendió el coche. Aceleró al máximo y atropelló a Park Dong-sik. Pero el impacto no fue lo suficientemente fuerte para matarlo en el acto. Cuando Han Il-rayon bajó a revisar, una monja que lo seguía los vio por casualidad. Y sin querer, mostró su rostro. Así que no tuvieron más remedio que buscar otra forma de acabar con el herido Park Dong-sik. Mientras tanto, Park Hae-jeong estaba preparando su coartada para evitar sospechas. Primero fue a comer carne asada con unos compañeros de trabajo. Luego fue solo a un club a beber con acompañantes. Y dio muchas propinas para hacerse notar, esperando que las dos acompañantes lo recordaran. Finalmente fue a una hamburguesería y pidió un combo. Y pasó toda la noche en el local. Durante ese tiempo, no dejaba de mirar lascivamente a las empleadas, para que ellas también lo recordaran. Así construyó una coartada perfecta para sí mismo. Lee Ju-yeon, cuya estafa se vio interrumpida por la salida repentina de Kim Beong-hun. Estaba llamándolo frenéticamente. Tras contestar la llamada, Kim Beong-hun pensó en una forma de conseguir aún más dinero. Compró la ropa de un transeúnte que fumaba fuera de su coche. Y se disfrazó de un civil que salía a correr. Luego hizo que Lee Ju-yeon engañara a An Sang-hun, que ya había bebido, para que la llevara en coche. Y lo guiara hasta una carretera específica, con el fin de hacer que pareciera que An Sang-hun conducía ebrio. Mientras tanto, él se escondió en el puente peatonal por el que debía pasar el coche. Y cuando el coche pasó, arrojó al gravemente herido Park Dong-sik desde el puente dejándolo caer sobre el coche de An Sang-hun, simulando que An Sang-hun había atropellado a alguien mientras conducía ebrio. Quería matar dos pájaros de un tiro y obtener dos pagos diferentes. An Sang-hun, para no arruinar su vida por haber matado a alguien conduciendo ebrio, se preparó para deshacerse del cadáver de Park Dong-sik en secreto. Justo en ese momento pasaron dos personas en coche. Incluso se detuvieron para preguntarle si su coche tenía algún problema. Y si necesitaba ayuda. An Sang-hun tuvo que inventar una excusa y despacharlos rápidamente. Pero esas dos personas no estaban allí por casualidad. En realidad eran detectives privados contratados por la esposa de An Sang-hun para seguirlo y reunir pruebas de su infidelidad. Angustiado, An Sang-hun logró engañar a los detectives y hacer que se fueran. Pero luego vio pasar a Kim Beong-hun disfrazado de transeúnte. Sin otra salida, empezó a considerar matarlo. Corrió hacia él, lo atropelló para dejarlo inconsciente y lo metió en el maletero junto con el cadáver de Park Dong-sik. Pero justo eso era lo que Kim Beong-hun había planeado. Cuando despertó, fingió que había aceptado dinero de An Sang-hun y se convirtió en su cómplice. Bajo esa presión, juntos enterraron el cadáver de Park Dong-sik. Después de enterrar el cuerpo, Kim Beong-hun volvió a fingir ser inocente. Quería que An Sang-hun le diera otros 10 millones como soborno para guardar silencio. Lee Ju-yeon, que también estaba en el coche, fingió estar asustada para seguirle el juego. An Sang-hun, queriendo terminar todo de una vez, accedió a darles otros 20 millones. Para que el asunto acabara ahí. Sin saber que había caído de nuevo en su trampa. Después de dejar a ambos en sus respectivas casas, se apresuró a eliminar todas las pruebas relacionadas. Incluso llevó el coche al taller para arreglarlo. Al saber que la reparación costaba 4.8 millones de wons, llamó a Lee Ju-yeon, fingiendo que últimamente estaba apretado de dinero. Y le pidió prestado algo de dinero. En realidad, no quería cargar solo con todos los gastos. Porque fue Lee Ju-yeon quien lo obligó a beber. Y lo hizo conducir ebrio. Justo cuando creía que todo iba según su plan y que ya había encubierto todo, Kim Beong-hun apareció en su clínica. Y lo amenazó exigiendo otros 30 millones para no hablar. El objetivo de Kim Beong-hun era robarle todo su dinero. Con el hallazgo del cadáver de Park Dong-sik en la montaña por parte de unos excursionistas, todo empezó a ir en una dirección incontrolable. Debido a que una monja informó a la policía que la muerte de Park Dong-sik podría no haber sido un accidente, la policía comenzó a prestar atención al caso. Después de verificar la coartada de Park Hae-jeong, un joven oficial seguía creyendo que Park Hae-jeong era un fuerte sospechoso.
Así que continuó investigándolo en secreto. Por su parte, Park Hae-yeon quería recibir rápidamente la indemnización. Y presionó para que la muerte de su padre fuera clasificada como accidente. Llevó todos los documentos a la aseguradora para pedir la indemnización. Pero descubrió que la persona encargada de revisar su caso era el conductor al que había extorsionado ese mismo día. El conductor, buscando venganza, retrasó intencionadamente el proceso. Han Il-rayon, sin recibir el dinero, fue directamente al funeral de Park Dong-sik a buscar a Park Hae-yeon. El encuentro entre ambos frente al tanatorio fue observado por el oficial que estaba vigilando a Park Hae-yeon en secreto. Siguiendo las pistas, el policía localizó el viejo taller donde vivía Han Il-rayon. Y encontró pruebas de que Park Hae-yeon había contratado a alguien para matar a su padre. Pero Han Il-rayon se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Interceptó al oficial justo cuando éste se preparaba para irse. Pensando que era alguien enviado por Park Hae-yeon para quitarle la grabación. Lo estranguló sin dudar. Pero al revisar su bolsillo tras matarlo, encontró su placa de policía. Y se dio cuenta de que había matado por error a un agente. El asesinato quedó grabado por una cámara de vigilancia cercana. Para salvar su vida, Han Il-rayon decidió huir inmediatamente a Yanbian. Por eso necesitaba conseguir de inmediato el pago que Park Hae-yeon le había prometido. Le envió a Park Hae-yeon fotos del cadáver y la credencial del policía, exigiéndole reunir todo el dinero esa misma noche. O de lo contrario revelaría que él había asesinado a su padre. Esto hizo que Park Hae-yeon, agobiado por los usureros y sin recibir el seguro, pensara en matarlo. Y planeó matarlo con un martillo recién comprado. Como una forma de vengar la muerte de su padre. Al ir al taller a recoger su coche, An Sang-hun escuchó del mecánico que los daños del coche no parecían causados por un impacto normal, sino que parecían hechos por algo que cayó sobre el coche. Esto le hizo recordar el momento del supuesto atropello. Corrió a su casa y buscó en la basura la tarjeta de memoria de la dashcam que había tirado. Y en las grabaciones vio que Park Dong-sik efectivamente había sido arrojado desde arriba. Y que quien lo lanzó era Kim Beong-hun, quien lo estaba extorsionando. Ahí comprendió que había caído en una trampa planeada por Kim Beong-hun. Pero no imaginaba que Lee Yu-yeon era su cómplice. Así que la llamó de inmediato. Le pidió que fueran juntos a la policía. Y que ella hablara en su favor. Para culpar completamente a Kim Beong-hun. Quedaron de verse en un estacionamiento. Lee Yu-yeon fingió que no se atrevía a subirse al coche de An Sang-hun. Y aprovechó para convencerlo de subirse al suyo. Revisó su teléfono y encontró las pruebas contra Kim Beong-hun. Y reveló por completo su verdadera cara. Cuando Kim Beong-hun subió lentamente al coche, An Sang-hun se dio cuenta de que eran cómplices. Y que todo había sido planeado desde el principio para incriminarlo. Pero ya era demasiado tarde. Antes de poder reaccionar, Kim Beong-hun lo drogó. Cuando volvió en sí, estaba atado cerca del edificio abandonado donde comenzó todo. Los dos planeaban matarlo ahí y enterrarlo. Al verlos reír y bromear, la rabia por la traición de Lee Yu-yeon lo invadió. Notó que Lee Yu-yeon había salido sin quitar las llaves del coche. Así que se deslizó hasta el asiento del conductor y encendió el coche. Pisó el acelerador y se lanzó contra ella. La estampó contra la pared y la atropelló repetidamente. Hasta asegurarse de que estaba muerta. Al bajarse del coche emocionado, vio que había enfurecido a Kim Beong-hun, que había sobrevivido. Kim Beong-hun no le dio oportunidad de suplicar. Lo derribó con una pala. Y le hundió la pala en el abdomen, acabando con su vida. Así terminó este nefasto ciclo de crímenes y traiciones. Con la muerte de 2 personas. Todos los detalles del asesinato de Kim Beong-hun y el posterior entierro fueron grabados por el detective privado que seguía a An Sang-hun. Y sus movimientos quedaron completamente expuestos. Después de enterrar el cuerpo, Kim Beong-hun robó la ropa de An Sang-hun. Y sus gafas para disfrazarse como un hombre de negocios. Se disfrazó de hombre de negocios y fue al taller abandonado donde se encontraba Han Il-rayon. Con la intención de discutir cómo eliminar a Park Hae-yeon y quedarse con su dinero. Sin embargo, ambos tenían sus propios planes y se preparaban para traicionar al otro. El asesinato del policía por parte de Han Il-rayon ya había salido a la luz. Tenía que eliminar a Park Hae-yeon rápidamente y conseguir el dinero para huir a Yanbian. Kim Beong-hun planeaba eliminar a los 2 últimos que sabían la verdad, Han Il-rayon y Park Hae-yeon. Para luego usar todo el dinero para falsificar una nueva identidad. Y reiniciar su negocio de estafas. En ese momento, la policía, al registrar la casa de Han Il-rayon, encontraron que él tenía información sobre la identidad de Park Dong-sik. Por lo que vincularon la muerte de Park Dong-sik con el asesinato del policía, comenzando así una investigación sobre él. Mientras tanto, Park Hae-yeon, para deshacerse de Han Il-rayon, alquiló un coche. Y preparó una bolsa de billetes falsos. Puso el martillo recién comprado debajo del asiento del conductor. Y se quedó en el coche, repitiendo una y otra vez cómo mataría a Han Il-rayon. Incluso calculó con precisión el tiempo necesario. Solo quería matarlo de un golpe cuando Han Il-rayon no estuviera preparado. Pronto, Han Il-rayon llegó al estacionamiento donde se habían citado. Park Hae-yeon conducía el coche. Y pensaba llevar a Han Il-rayon al viejo edificio donde había atacado a Lee Ju-yeon. Allí planeaba matarlo y enterrar su cuerpo. Después de todo, nadie buscaría a alguien en un edificio abandonado. Mientras tanto, Kim Beong-hun, que esperaba cerca, no tuvo más opción que seguirlos en coche. El coche que conducía era el de An Sang-hun. Y la policía ya había recibido las fotos de su asesinato y enterramiento de la víctima de parte del detective privado. En ese momento, estaban montando un control en la carretera para capturarlo.
Kim Beong-hun, al darse cuenta de que la policía lo estaba buscando, abandonó el coche y escapó. Se adentró en las montañas, también con la intención de escapar al mismo edificio abandonado. Park Hae-yeong pensaba que su plan era perfecto. Planeaba aprovecharse de la furia de Han Il-rayon al descubrir el dinero falso y atacarlo con el martillo. Pero se dio cuenta de que no era rival para Han Il-rayon, quien estaba acostumbrado a la violencia. En cambio, Han Il-rayon le quitó el martillo y lo golpeó hasta dejarlo casi muerto. Han Il-rayon no tenía intención de dejarlo vivir. Pero justo entonces recibió una llamada de Kim Beong-hun. Así que acordó encontrarse con Kim Beong-hun en el edificio abandonado. Lo ató a una silla en el edificio abandonado, preparándose para obligar a Park Hae-yeong a entregar todo su dinero con Kim Beong-hun. Pero de repente Kim Beong-hun se dio cuenta de que Park Hae-yeong tenía una figura similar a la suya. Para evadir la persecución policial, tuvo una nueva idea en su mente. Primero se dio la vuelta y mató a Han Il-rayon, que estaba preparando las herramientas. Y lo arrojó al hueco del ascensor. Luego intercambió la ropa con Park Hae-yeong. Y planeaba intercambiar identidades con él. La mejor manera de hacerlo era con fuego. Por lo que roció gasolina por todo el edificio y sobre Park Hae-yeong, preparándose para prenderle fuego y reducirlo todo a cenizas. Así podría convertirse en Park Hae-yeong y vivir bajo esa identidad. Pero olvidó los cilindros de gas que aún quedaban en el edificio. Y mientras se preparaba para irse, una explosión repentina de uno de los cilindros lo dejó gravemente herido. Quedó atrapado bajo los escombros de una pared que se derrumbó sin poder liberarse. Finalmente sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo. Estuvo al borde de la muerte. Cuando lo rescataron, su rostro ya no era reconocible. Y ese incendio fue el mismo que abrió la trama de toda la serie. Las dos primeras víctimas que se encontraron al inicio fueron Park Hae-yeong y Han Il-rayon. El sobreviviente fue Kim Beong-hun, quien se disfrazó de Park Hae-yeong. Así concluye este trágico destino nacido de un caso de violación. Con 2 muertes más. Después de descubrir que quien había salvado era Park Hae-yeong, quien la había lastimado. Los recuerdos dolorosos volvieron a invadir su mente, haciéndola incapaz de dormir. Así que decidió confirmar si el Park Hae-yeong frente a ella era el mismo que conocía. Si era el Park Hae-yeong que ella conocía. Buscó al director de la agencia de detectives privados, Wang Cheol-mok, con quien se había encontrado en el hospital. Esperaba que él le ayudara a investigar el paradero de los sospechosos del crimen de antaño. Los 2 detectives privados que seguían a An Sang-hun eran empleados de Wang Cheol-mok. Y fue Wang Cheol-mok quien entregó personalmente las fotos del asesinato de Kim Beong-hun a la policía. Fue por eso que la policía comenzó la búsqueda de Kim Beong-hun. Durante la investigación, Wang Cheol-mok descubrió todo lo que Lee Ju-yeon había vivido. Según los resultados de su investigación, de los 3 hombres que habían atacado a Lee Ju-yeon, 2 de ellos ya estaban muertos. Solo quedaba vivo Park Hae-yeong. Y el Park Hae-yeong que ahora yacía en la cama del hospital era el mismo que la había atacado en el pasado. Esto hizo que el corazón inquieto de Lee Ju-yeon se agitara aún más. Quería aprovechar esta oportunidad para matar a Park Hae-yeong y vengarse. Le contaba su dolor una y otra vez al oído de Park Hae-yeong. Pero Kim Beong-hun, disfrazado de Park Hae-yeong, no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Pensaba que Lee Ju-yeon estaba perdiendo la cordura. Él mismo se alegraba por haber logrado disfrazarse con éxito. Incluso durante la investigación policial. Se hizo pasar por una víctima del edificio abandonado. Cuando terminó la investigación, solicitó apresuradamente el alta médica. Lee Ju-yeon, al enterarse de que él iba a ser dado de alta, lo persiguió furiosa. Mirando al Park Hae-yeong que no la reconocía en absoluto. El enojo en el corazón de Lee Ju-yeon se intensificó. Pero Kim Beong-hun la despreció. Incluso la intimidó con la mirada en el ascensor. Luego se subió solo a un taxi, listo para irse. Lee Ju-yeon, recuperándose, bloqueó el camino del taxi. Quería que Kim Beong-hun, disfrazado de Park Hae-yeong, le diera una explicación. Pero Kim Beong-hun, completamente ajeno a la situación, le dijo algo grosero y se fue. Esto hizo que Lee Ju-yeon decidiera firmemente matarlo. Jun Yeon-min, al notar que algo no estaba bien con su novia, le pidió a su jefe, con quien trabajaba a medio tiempo, que investigara el pasado de su novia. Así descubrió el trágico pasado de Lee Ju-yeon. El odio hacia Park Hae-yeong también comenzó a crecer en su corazón. Kim Beong-hun, al sentirse aliviado por haber escapado de la persecución policial, usó la información de la identidad de Park Hae-yeong para encontrar su dirección, preparándose para comenzar su nueva vida. Y descubrió un cartel promocional que Lee Ju-yeon había tomado en la casa de Park Hae-yeong. Recordó la sugerencia que había hecho alguna vez. Entonces comprendió por qué Lee Ju-yeon lo había estado persiguiendo. Pero poco después recibió una llamada de la compañía de seguros. La compañía de seguros le notificó que la indemnización de seguros de Park Dong-sik ya había sido pagada en su totalidad. Pero Park Dong-sik, el mes antes de morir, cambió al beneficiario de la póliza a una monja de la iglesia. Por lo tanto, Park Hae-yeong no recibiría ni un centavo. Esto enfureció a Kim Beong-hun, quien pensaba que recibiría una gran compensación. Decidió usar la identidad de Park Hae-yeong para ir a la iglesia y recuperar el dinero que le correspondía. Justo cuando bajaba las escaleras, se encontró con Wang Cheol-mok. Resulta que Wang Cheol-mok aceptó por motivos humanitarios el nuevo encargo de Lee Ju-yeon. Creó una oportunidad para contactar a Park Hae-yeong, cambiando la medicación de Park Hae-yeong por otro analgésico que le causaría alucinaciones. Planeaba matarlo cuando comenzara a alucinar. Kim Beong-hun, furioso, fue a la iglesia y encontró a la monja. La obligó a entregarle el dinero que pertenecía a Park Hae-yeong. Pero Park Dong-sik ya había tomado precauciones antes de morir. Porque sabía que Park Hae-yeong no era una buena persona.
Park Dong-sik no quería que el dinero fuera malgastado por Park Hae-yeon. Así que lo donó todo a la iglesia para obras de caridad. Incluso dejó una grabación como prueba mientras aún estaba consciente. Lo que hizo que Park Hae-yeon perdiera por completo la oportunidad de disputar el dinero de la indemnización. Sin poder hacer nada, Kim Beong-hun se dio la vuelta y vio a Lee Ju-yeon siguiéndolo. El silencio de Lee Ju-yeon lo desconcertó aún más. Su ira hizo que sus heridas comenzaran a doler de nuevo. Solo pudo sacar la medicina para el dolor y tomarla. Y esos eran los mismos analgésicos que Wang Cheol-mok había cambiado en secreto. Lee Ju-yeon lo siguió de cerca. Hasta que llegó a un camino sin cámaras de vigilancia. Comenzó a recordar cómo había atropellado a Park Dong-sik. Empezó a pensar que recibiría un castigo por ello. Kim Beong-hun, al recuperar la conciencia, vio nuevamente a Lee Ju-yeon siguiéndolo. Desesperado, le dijo a Lee Ju-yeon que no era Park Hae-yeon. Pero Lee Ju-yeon no aceptó su explicación. En ese momento Kim Beong-hun ya comenzaba a alucinar debido a los efectos de la droga. Su cuerpo se desplomó y cayó junto a un montón de basura. Lee Ju-yeon sacó el cuchillo que había preparado para él y pensó en acabar con su vida. En ese momento Jung Yeon-min salió y la detuvo. Después de descubrir la verdad, Jung Yeon-min la había estado siguiendo en secreto. Temía que ella tomara una decisión extrema y destruyera su vida. Le confesó a Lee Ju-yeon que sabía todo. Le rogó que no dejara que su trágico pasado arruinara su brillante futuro. Le prometió que siempre estaría a su lado. Sus palabras llenas de cariño hicieron que Lee Ju-yeon, tras un momento de lucha interna, renunciara a la idea de matar a Park Hae-yeon. Esto le permitió a Kim Beong-hun salvar su vida una vez más. En el camino de regreso a casa de Lee Ju-yeon, Jung Yeon-min recibió una llamada de su jefe del trabajo a medio tiempo, informándole que había una nueva tarea. Tuvo que mentirle a Lee Ju-yeon, diciendo que un familiar suyo estaba enfermo y que debía ir a ayudarlo. Kim Beong-hun, adolorido, regresó a la casa de Park Hae-yeon. Finalmente se dio cuenta de que los medicamentos que había tomado no eran los correctos. Justo cuando se preparaba para enfurecer, recibió una llamada de la policía, pidiéndole que ayudara con una investigación. Resulta que la policía había encontrado una pista mientras investigaban el incendio en el edificio abandonado. Y además, Kim Beong-hun cometió un error al describir su falso testimonio, lo que hizo que la policía comenzara a sospechar que él era el verdadero culpable del incendio. Estaban planeando arrestarlo bajo el pretexto de ayudar con la investigación. Kim Beong-hun, dándose cuenta de que algo no estaba bien, comenzó a empacar sus cosas. Planeaba saquear toda la propiedad de Park Hae-yeon y escapar antes de que la policía llegara. Cuando la policía llegó a la casa de Park Hae-yeon y forzó la puerta, Kim Beong-hun ya se había ido con todo lo valioso. Kim Beong-hun llegó a la estación y vio el temporizador en el teléfono de Park Hae-yeon llegar a cero. Pensó que el temporizador era para el cumpleaños de Park Hae-yeon. Le hizo una burla falsa, sin saber que en realidad el temporizador era el plazo final para que pagara una deuda con prestamistas. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de personas lo arrastrara hacia un coche negro y lo llevara. Cuando volvió a ver el mundo exterior, ya estaba atado y colocado sobre una tabla en un matadero. Jung Yeon-min, el novio de Lee Ju-yeon, estaba preparado para enviarlo. Kim Beong-hun luchó desesperadamente para demostrar que no era Park Hae-yeon. Pero un villano nunca puede decir algo creíble. Jung Yeon-min, quien solía usar anestésicos, decidió que esta vez lo dejaría experimentar un verdadero sufrimiento. De esta forma, Jung Yeon-min, con un pequeño cuchillo quirúrgico, en su último trabajo a medio tiempo, resolvió el problema de la persona que había lastimado a su novia, Lee Ju-yeon. Así, el último villano relacionado con el caso de violación murió. Este vínculo de maldad, originado por el caso de violación, llegó a su fin. Al despertar al día siguiente, Lee Ju-yeon encontró a Jung Yeon-min sentado a su lado, mirándola. Jung Yeon-min no dijo nada sobre lo sucedido. Solo le dijo suavemente a Lee Ju-yeon que todo ya había pasado y que esperaba que comenzara a perseguir un futuro mejor. Después de hablar con Jung Yeon-min sobre las sombras que llevaba en su corazón el día anterior, finalmente pudo dejar atrás todo lo del pasado, olvidar su trágico pasado y comenzar una nueva vida. La policía, mediante pruebas de ADN, ya había confirmado que el sobreviviente del incendio no era Park Hae-yeon, sino Kim Beong-hun. En realidad, el fugitivo era Kim Beong-hun, no Park Hae-yeon. Wang Cheol-mok quería contarle la verdad a Lee Ju-yeon. Pero Lee Ju-yeon renunció a la búsqueda de la verdad, porque ya había dejado todo atrás. Wang Cheol-mok también decidió respetar su decisión. De esta forma, todos los villanos desaparecieron. El regalo de despedida que recibió Jung Yeon-min era el reloj de oro Rolex que Park Hae-yeon había robado a Park Dong-sik. Tal vez esto era un recordatorio de la mafia para él, de nunca olvidar lo que había hecho en el pasado, y que debía tener cuidado en todo lo que hiciera en el futuro. Este torcido y erróneo destino hizo que todos los villanos pagaran el precio por sus actos. Solo los sobrevivientes quedaron libres de las sombras y comenzaron una nueva vida. Y así terminó esta película.